¿Qué tal, amigos televidentes? Buenas noches, un martes más con ustedes, todo un placer desde Canal Antiguo a las 8:45. Doña Silvia Gereda, que ya retornó de esas prolongada ausencia, no vamos a decir dónde estuvo. Medicinales, por favor. Prolongada y medicinal ausencia. Y un servidor le vamos a presentar dos temas hoy. Solo vamos a introducir el primero y vamos a dar la palabra a nuestro compañero Juan Carlos Sandoval para que le presente las estadísticas. En el ENADE, uno de los intervinientes dijo textualmente: hay que depurar el Congreso. Y creo que llevaba razón y yo me sumo a eso. No podemos seguir con diputados tan sinvergüenza, y hay que decirlo directamente, a pesar, dijo él, y yo también me agrego, de que hay conocidos y amigos que no tienen la culpa de esto, que son gente honesta, pero que hay un núcleo que hay que sacar. Le vamos a dar unos datos, o mejor dicho, nuestro compañero Juan Carlos Sandoval le va a dar unos datos que nos van a introducir al debate. Gracias, doctor Trujillo. Y es que hoy las organizaciones Jóvenes por Guatemala, Primero Guatemala y Guatemala Visible hacían una denuncia de que 11 diputados electos son contratistas del Estado. Le damos a conocer pues esos nombres y cuáles son los montos que han contratado, que el Estado ha contratado para con firmas relacionadas a estas personas. Comencemos con el Partido Libertad Democrática Renovada, líder. Estamos con el diputado Edgar Tomás Córdoba Molina, contratos por más de 37 millones de quetzales con la constructora y transportes Camtrack. Vamos ahora también con el diputado con proceso de antejuicio, mientras era parte de la Gran Alianza Nacional, hoy miembro del Partido Libertad Democrática Renovada, líder Jaime Martínez Loaiza. El contrato es por 457.798 quetzales a través de importadora y exportadora Loaiza y también transporte de combustible Don Jaime. Estamos con Julio Antonio Juárez Ramírez, contratos por 11.968 quetzales a través de Rodmarker, Construservi, Zoe y Multiservicios Juárez, entre otras. Cambiamos de agrupación política, esta vez será FCN Nación, quien tiene dentro de sus filas a Alcider Antonio Arias Rodríguez con un contrato por 15.600 quetzales. También por la Unidad Nacional de la Esperanza está el caso de Héctor Melvin Cana Rivera, él con contratos superiores a los 2 millones de quetzales a través de distribuidora comercial Los Tres Reyes y oficina contable 3M. Siempre en esta misma agrupación política, Augusto César Sandino Reyes Rosales con contratos superiores a los 1.180.000 quetzales a través de una escuela de comunicación. En el caso del Partido Patriota, el cacique del departamento del Quiché, Estuardo Ernesto Galdames Juárez, con contratos superiores a los 3 millones de quetzales. Vamos ahora con UCN, que también tiene 2 diputados en este caso como contratistas del Ejército, Milton Francisco Guerra Calderón, con 152 millones a través de proyectos Samaria y Transportes Guerra, y también en el caso de Juan Fernando López Fuentes, contratos por 32 millones de quetzales a través de farmacias JF y bienes raíces JF. Ya para terminar, en el caso de diputados independientes, también con proceso de antejuicio por el llamado caso X Chiquimula, está el representante de ese departamento, Baudilio Hichos, beneficiado con un contrato de más de 2 millones de quetzales, y en el caso de diputado Jaime Benedicto Cáceres Ara, también con Alquileres Cáceres, contratos por más de 16 millones de quetzales. Son los datos dados a conocer hoy por la sociedad civil, doctor Trujillo. Muy bien, pues después de esos datos y otras cuestiones que saben ustedes que están pendientes de antejuicio con algunos diputados más por otros delitos no necesariamente relacionados directamente con los contratos, sino con otras esferas, vamos a abordar el tema de cómo se depura el Congreso. Es necesario depurarlo, y este reto que se lanzó desde el ENADE, que creo que debemos de recoger como ciudadanos. 2 personas nos acompañan: el diputado Álvaro González de Creo, que fue miembro de la Comisión de Transparencia del Congreso. Álvaro, buenas noches, muchas gracias. Y también Aníbal Samayoa, coordinador de incidencia política de Jóvenes por Guatemala. Yo quiero directo, Aníbal, esto ¿qué se siente en tu alma de joven cuando ves que hay una lucha por depurar el país de la mala política y todo esto son diputados electos que parece que juegan a la misma política? Bueno, creo que habría que mencionar primero que Guatemala ha cambiado, su modelo de participación ciudadana ha evolucionado, y esto genera pues ser un ejemplo para el resto del mundo. Sin embargo, creo que hay mucho que hacer. Lo que pasó en la plaza, la transición del Ejecutivo que de una forma pacífica
hay que repetirlo, en el sentido que hay que empezar a depurar el Congreso. Y creo que la juventud tiene las armas, tiene la capacidad, también tiene el acuerpamiento de instituciones y organizaciones civiles a nivel nacional que pueden participar y hacerlo. En mi perspectiva, no es de ninguna manera triste o preocupante hasta el punto, o más bien por así decirlo, que tenemos la fuerza para hacerlo. O sea, tenemos el motivo de estos 4 años y si hay que tomar un contexto de cambiar las cosas, que estas elecciones se trataron de cambiar, no se logró, pero tenemos 4 años para no repetir esa historia política que hemos estado viviendo en estos últimos meses. Álvaro, tú has estado en la palestra política desde el Congreso. Hemos visto, yo le llamo los caciques, los dinosaurios, personajes como Martínez Loaiza, por ejemplo, que vienen de hace más de 20 años siendo contratistas del Estado y que aún así permanecen. Tú has vivido esa resistencia por parte del Congreso a hacer los cambios, se siguen otorgando contratos, hubo un claro ejemplo en estas gráficas. ¿Qué se puede hacer en términos real para depurar esta casta nefasta de políticos que volvió a reelegirse? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos esperar del nuevo Congreso? ¿Es factible tirar o redireccionar las marchas al Congreso y pedir una depuración para el próximo año, 2016? Sí, buenas noches, Silvia. Bueno, tal vez yo creo que hay que partir de dos temas principales. Uno, yo en lo personal sí estoy de acuerdo en la depuración del Congreso, y no solo del Congreso, sino diría yo de todo el sistema político del país. Tenemos que tomar en cuenta que hay gente buena, hay gente mala, como hay abogados buenos, abogados malos, gente comunicadora buena y gente comunicadora mala. Esto hay de todo, como cualquier cosa en la vida. ¿Qué es lo importante aquí? Es que definitivamente la depuración se debe dar con base al Estado de Derecho. Entonces, otra vez, no queremos diputados, por ejemplo, pues, que sean financistas del Estado, prohibámoslo. Lo que pasa es que nosotros no podemos hacer una depuración que no esté apegada a la ley. Y doy un ejemplo. Yo casualmente me metí ahorita a Guatecompras antes de venir acá por el teléfono celular y cabalmente metí el nombre del diputado de FCN. Y él tiene una compra directa de 15.600 quetzales a la municipalidad de Jocotenango en el 2014. Por eso ya no puede ser diputado él, por haber vendido 15.000 quetzales en cuadernos. Otra vez, entonces yo siento que no podemos nosotros también venir y revolver absolutamente todo y decir nadie que le haya vendido al Estado puede ser un diputado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Es cabalmente lo que se está haciendo. No queremos diputados financistas de campañas políticas, prohibámoslo. Actualmente no está prohibido. ¿Dónde está prohibido? Cabalmente en la ley de contrataciones del Estado, en las reformas que nosotros estamos planteando en el Congreso a través de la mesa técnica que esperamos pase en tercera lectura el día jueves. Sí, Álvaro, perdón, pero ¿cómo prohibir? Tú llevas toda la razón, hay que hacer las cosas sujetas a derecho, ahí estamos de acuerdo, pero resulta que el Congreso que ha tenido añales, por ejemplo, para cambiar la ley electoral de partido político, la ley de contratación, no la cambia porque le afecta a ello, entonces entramos en una espiral viciosa. ¿Qué luz nos das para eso? Bueno, yo es primera vez que estoy en el Congreso y esta iniciativa de la ley de contrataciones, honestamente, yo la he venido trabajando, como ustedes saben, desde hace varios años. ¿Y qué estamos haciendo? Si habemos diputados que otra vez, inclusive sin ser reelectos, realmente sin ningún compromiso de verdad político, queremos que las cosas cambien y cambien antes de que nos retiremos nosotros de este periodo parlamentario. Y doy el ejemplo, en el tema de la ley de contrataciones. En la ley actual no se prohíbe que yo sea proveedor y sea candidato. Eso no es prohibido en ninguna ley. Entonces, ¿por qué vamos a depurar a alguien que está haciendo algo que no está prohibido en la ley? Nosotros no podemos saltarnos eso, ¿verdad? ¿Qué estamos poniendo nosotros en la ley de contrataciones? Repito, esperamos se apruebe en tercera lectura el jueves, que es prohibido que cualquier proveedor del Estado sea financista de una campaña política, ya sea en el periodo anterior o en el periodo actual. Y que después, inclusive si yo soy funcionario público, yo no puedo ser financista hasta 12 meses después de haber salido. Eso está quedando en el artículo 80 de la ley como una prohibición. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tal vez solo para concretar la respuesta es, no queremos de alguna forma que se den financistas que sean de alguna forma también proveedores y participantes en candidatos de elección popular, prohibámoslo en la ley como lo estamos haciendo Álvaro, nosotros ¿cómo ahora. se consigue eso? Porque al final los que tienen que aprobar esa ley son los mismos diputados que se están enriqueciendo con estos contratos. Entonces, ¿usted cree que en estos próximos 3 meses va a ser posible por lo menos esta reforma, conseguirla pasar? Mire, no quiero pecar de inocente, pero estoy seguro que se va a lograr. ¿Y por qué? Porque otra vez nosotros, la sociedad civil y los jóvenes que están ahorita participando en el tema de fiscalización,
definitivamente están poniendo tal presión, y no voy a decir al Congreso, diría en el sistema judicial, en el mismo organismo ejecutivo, que esta presión que estamos teniendo los diputados de hacer las cosas bien, además de que las dos principales bancadas de oposición, que era el Partido Líder y el Partido Patriota, están de alguna forma sin las cabezas, diría yo, dando instrucciones como dieron estos 3 años y medio, nosotros vemos diputados como yo ahorita veo en la Comisión de Finanzas, de la cual soy parte, que veo a un diputado como el diputado Camey, que es un diputado del Líder, aceptando, pero de la mejor forma, las recomendaciones que nosotros estamos dando de involucrar a la sociedad civil a que nos apoye en la elaboración de un buen presupuesto. Entonces, otra vez, ahorita yo veo la voluntad, creo que se pueden hacer los cambios, ya esta ley pasó en segunda lectura, hay consensos para que pase en tercera lectura, o sea, no va a pasar de sorpresa en el Pleno, hay consensos para que pase en tercera lectura y yo estoy seguro que vamos a lograr que esto se apruebe y no vamos a curar únicamente el tema de que un proveedor pueda ser financista, estamos nosotros regulando cómo se integran las juntas de calificación, estamos eliminando las excepciones, estamos nosotros creando un ámbito de la ley tremendamente más amplio que lo que hay. Aníbal, ¿cómo hacer desde los jóvenes? Ya hemos visto la explicación, digamos, oficial, legal y ajustada a los procesos jurídicos que se manejan. ¿Qué pensáis desde vuestro movimiento? Y estos diputados que están ahí y que ya no se pueden sacar, ¿qué se puede hacer? ¿Tenéis alguna idea, alguna estrategia, alguna visión? Sí, bueno, hay muchas opciones que se pueden tomar en consideración. La primera es una presión social que puede realizarse. Creo que es en la que todos podemos participar de una forma más dinámica y más voluntaria. Pero yo creo que otra es importantísimo el conocimiento legal que se puede tener. No precisamente que ser abogado para conocer la ley, porque si no la conozco, ¿qué derecho puedo exigir? Y no existe de alguna manera esa fuerza coercitiva que yo pueda generar en el aparato estatal. Lo que yo sí quiero mencionar es que parte de la interpretación legal que se hace de la Constitución, porque no solo está prohibido el tema de contrataciones del Estado en la ley de contrataciones, sino también en la Constitución, que es la Carta Magna, que de ahí parte de la interpretación que se hace, y hay que hacer una interpretación también axiológica de lo que se realiza, porque parte de la Constitución contiene esos principios. Entonces, uno de esos, si bien es cierto, hay diputados pues, que no tienen un contrato precisamente ahora abierto con el Estado, pero están habilitados, por eso se presentó este listado de candidatos que están habilitados, o algunos, pues el descaro, que sí tienen el contrato. ¿Qué pasa aquí? Yo debería tener la moral demasiado alta para decir, no va a ceder a la tentación, a pesar que soy contratista del Estado, pero aunque la ley no me prohíba decir, usted aunque está habilitado, no puede ser diputado, yo creo que debería entenderse como un hecho de que si soy diputado, no debería estar yo habilitado por tema axiológico en el portal de Guatecombra, o si estoy habilitado, no debería participar como candidato. Esto es porque la prueba de hace 30 años se ha dado cuenta que el Congreso no se puede confiar en la gran mayoría de diputados, como se ha mencionado. Entonces, cuando se hace la presión de tener a diputados que no son, más bien que no cumplieron desde el inicio los requisitos 113 constitucionales para poder ser registrados en el registro de ciudadanos, valga la redundancia, para optar a un puesto de elección popular, me hace pensar a mí entonces que el sistema es legal, pero no es legítimo a la vez. Ahora, Aníbal, yo te quiero preguntar a ti. Estamos hablando de un tema legal, engorroso, complicado, que no resuelve los problemas inmediatamente porque sabemos que funciona muy lenta la ley en Guatemala. Sin embargo, hemos visto presión social. Yo quisiera que me des 3 pasos de cómo la audiencia puede ejercer esa presión social hacia el Congreso. ¿Qué tenemos que exigir? ¿Que se aprueben las leyes? ¿Quiénes son los diputados que hay que depurar? Debemos depurar a los diputados que tienen antejuicios, a los que tienen contratos o a todos los diputados y elegir un nuevo Congreso. ¿Cuál es la propuesta en concreto hacia donde nos deberíamos dirigir en los próximos meses? Creo que la primera cuestión es formarnos, informarnos. Ahí va la primera, básica. Porque si no lo hacemos, yo creo que estamos tirando palabras al aire. La segunda acción es determinar qué diputados de verdad tienen impedimentos legales, pues sin embargo ahí están. Y eso creo que es importante determinarlo. Como se ha dicho, yo tengo buenos amigos diputados que digo que sí trabajan y lo digo con solvencia. Sin embargo, la mayoría no lo hace. Y bien aquel diputado mencionaba que hubieron 2 bancadas que realmente eran quienes dominaban las decisiones parlamentarias. Y eso afecta mucho y enerva un Estado democrático. Y la tercera situación es determinar qué salidas legales, qué salidas políticas y qué salidas de acción ciudadana se pueden ejercer para determinar una hoja de ruta concreta. ¿Quién va a determinar la ruta? Bueno, los actores que empiecen a tomar la batuta, creo que eso es importante determinarlo. Hay que renovar liderazgos también en la sociedad civil. Ya no podemos ir teniendo no solo dinosaurios en el Congreso, sino tampoco dinosaurios ciudadanos.
Eso se refería a los que somos viejos, ¿eh? Pero bueno, no, es broma. Álvaro, tú entraste, digamos, de nuevo en el Congreso y te vas y has hecho un periodo. Mucha gente dice, bueno, esos son, como se dice en buen chapí, pajas, mentira, eso no va a ocurrir. Los diputados siempre son igual. ¿Cuál sería tu diagnóstico desde el Álvaro que entró el 14, ¿verdad? Del 2000, ¿qué? Del 2012 fue, ¿verdad? Al Álvaro que se va a ir en el 14 del 2000 o en el 13 del 2016. ¿Realmente tú ves un cambio sustancial en los diputados? ¿Ves un momento propicio para hacer esto que todos queremos hacer? ¿O cuál sería tu análisis? Bueno, mire, definitivamente estamos clarísimos de que a nivel de calidad de diputados va a seguir exactamente igual. O sea, vamos a tener buenos, vamos a tener malos, vamos a tener dinosaurios, como decíamos acá, vamos a tener gente con muy buenas intenciones que se va a dar cuenta que yo puedo llegar con las mejores intenciones y no hacer absolutamente nada, como yo he visto diputados en la legislación actual. Pero hay una gran diferencia. Aquí sí hay un antes y un después de la CICIG. Hay un antes y un después. Estos 3 años y medio tuvieron entrampado el Congreso y secuestrado al Congreso las dos bancadas mayoritarias. Le dieron vuelta a cualquier ley existente como las interpelaciones, cambiaron cómo se podían ya las mayorías de 105 con mayoría calificada. O sea, le dieron vuelta absolutamente todo. La interpelación, que era una herramienta de alguna forma de fiscalización, se volvió una herramienta para esencialmente detener las sesiones, como tuvieron 2 años citado probablemente a la ministra de Educación. Entonces, yo sí creo que hay un antes y un después y que ahorita, de alguna forma, quien llegue a gobernar, ya sea la UNE o ya sea FCN, de verdad que aunque quiera hacer las cosas mal, esta presión social que están ejerciendo no solo los jóvenes, yo diría los mismos tanques de pensamiento como es ATAL 2020, Fundesa 100, así es, gente que son preparadas con experiencia en combinación cabalmente con esta presión social y esta colaboración de los jóvenes, ya quien quiera hacer algo mal hecho, de verdad lo va a pensar no 2 veces, 3 veces. Tenemos nosotros a la CICIG, tenemos nosotros a la Embajada Americana, o sea, realmente hay una presión de la Embajada, inclusive del misma Unión Europea, que está sumamente metida en apoyar estos programas. Álvaro, perdón, yo quisiera preguntarle, usted mencionó en algún punto cómo algunos diputados del líder que habían estado renuentes a aprobar leyes, hoy día están participando y tienen una actitud diferente. ¿Podríamos, con esta derrota contundente de Manuel Valdizón, con su aparente salida de la palestra política y pérdida de poder, y con esta migración que hay de diputados del líder y de otras bancadas, como el Patriota, donde se perdieron las cabezas, encontrar en estos 3 meses actores que estuvieran dispuestos a participar en esta coyuntura para aprobar nuevas leyes, para participar activamente, tal vez movidos por este miedo que usted dice que genera CICIG y Embajada Americana? Yo creo que sí, de verdad que lo estamos viendo. Lastimosamente cuesta un poquito convencer con toda razón. De verdad cuesta mucho que la audiencia o el ciudadano común y corriente lo crea. Pero doy un ejemplo, nosotros ahorita tenemos 2 iniciativas, doy un ejemplo para temas de tarjeta de crédito, validísima para cualquier persona que usamos nosotros la tarjeta de crédito en temas de regulación y temas de cobranza. Tenemos nosotros la ley de contrataciones del Estado, tenemos nosotros la ley de servicio civil terminada, tenemos nosotros la ley de reformas al sector justicia, tenemos nosotros la misma ley electoral y de partidos políticos, que no es la mejor, pero hay un gran avance entre lo que se está presentando. Lógicamente, otra vez, la falta de comunicación con la gente de sociedad civil genera este problema de credibilidad. Y doy un ejemplo. ¿Qué están pidiendo? No a la reelección. Doy un ejemplo. ¿Qué pide la sociedad? Que no se reelijan los diputados. Pero la reelección es un derecho constitucional. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros como Congreso decimos no metamos este artículo porque la reelección es un derecho constitucional y no es a través de la ley electoral y de partidos políticos donde eso se modifica, y nosotros no podemos cambiarlo. Pero la crítica afuera es de que nosotros como diputados, al no querer cambiar ese artículo, que es ilegal hacerlo, estamos actuando en mala fe. Entonces yo sí creo, tal vez en 2 platos, por así decirlo, es que ahora los diputados de todas las bancadas, hay diputados de líder, de Patriota, que de alguna forma tuvieron secuestrado al Congreso, que esa es la realidad, que ahora tienen otra intención y otra forma de alguna, por así decirlo, de ver las cosas, y que están en un nivel de colaboración para que las cosas caminen que no lo tuvimos anteriormente. Aníbal, se veía el movimiento aquel social del famoso 25 de abril un poquito deshinchado o desinflado, ¿verdad? Después de las elecciones de la primera vuelta. ¿Es esto un revulsivo aquel movimiento? ¿Es un nuevo llamado de los jóvenes, en este caso, a la depuración del Congreso? ¿Hay otras depuraciones que todavía quedan por hacer?
¿Cuál sería tu análisis del movimiento juvenil social a partir de 2016? Yo considero que hay que reestructurar la hoja de ruta que se ha venido siguiendo. Hay que comprender que de alguna manera las pancartas que se mostraron en la plaza tienen que tener más fuerza legal, más fuerza de presión. No todo se hace en la plaza. La plaza nos acogió en una primera manifestación, nos dio la bienvenida a una nueva era democrática, pero sí creo que hay que dar más bienvenidas a mejores triunfos. De hecho, los triunfos son de todos los guatemaltecos, no los apropiamos a una organización en específico, nos agrupamos como organizaciones, sin embargo el triunfo se lo dimos y los aplausos a Guatemala. Creo que hay que tomar una consideración y yo lo pondría de esta manera en las siguientes elecciones. Hay que ir a votar. Creo que el guatemalteco tiene que entender que en un sistema democrático el candidato por el que yo voté en primera vuelta no puede estar en segunda vuelta. O sea, es decir, mi candidato pierde. Eso es parte de un sistema democrático y eso hay que aceptarlo, eso hay que madurarlo. Entonces quiere decir que yo voy a tener dos candidatos en una vuelta, tal vez no de mi agrado o tal vez sí de mi agrado. Sin embargo, tengo que ir a hacer ese ejercicio democrático, porque votar también es manifestar. Y hay que comprender que si el candidato que quede, aunque no sea de mi agrado, si hace bien las cosas, yo le voy a aplaudir. Y voy a estar hombro a hombro trabajando junto con ese presidente o presidenta para que las cosas mejoren, porque es Guatemala. Y si no lo hace bien, pues a exigir que se haga. Hablemos un poquito de la participación de los jóvenes en esta segunda vuelta. La primera vuelta fue apabullante y realmente los resultados que obtuvimos no nos los esperábamos nadie. Vamos a conseguir esa convocatoria para mover al joven a que siga votando, a que siga participando, a que siga yendo al Congreso a depurar. ¿Es posible que lo que se llamó la primavera de las rosas blancas continúe o vamos a ser apáticos y dejar hasta aquí todo? ¿Qué es lo que usted percibe adentro de las organizaciones donde participa? Bueno, yo percibo mucho entusiasmo, mucho interés de hacer cambios sustanciales al proceso electoral, proceso democrático y de alguna forma establecer un verdadero Estado de Derecho. Por ejemplo, de Jóvenes por Guatemala trabajamos mucho en la primera vuelta y viajamos mucho a los departamentos a informar a la gente en cuanto al voto, desde colores de papeletas, qué se vota, cómo se vota, un procedimiento, un simulacro, cómo se participa en una mesa de elección. Pero creo que sí hay que tomar en consideración que hay que actuar un poco más y los jóvenes tienen que estar conscientes de que la información es vital para poder querer hacer cambios sustanciales. Ahora, estamos en tiempo, pero una pregunta rápida. ¿Todas estas leyes que has dicho que están ahí, hay tiempo para aprobarlo si hay voluntad? Hay tiempo de sobra. Recordemos que nosotros podemos sesionar si queremos todos los días de aquí a que entreguemos nosotros el mando, pero voluntad, repito, hay, pero es bien importante la presión mediática y la presión social para que mantenga esta voluntad, por así decirlo, caminando de la forma que pues ya ven, haciendo. los diputados pueden sesionar 24 horas, lo ha dicho un diputado, así que ahí lo vamos a poner. Muchas gracias, Álvaro, muy amable por la explicación, y también Aníbal por la explicación. Nos vamos con nuestro compañero Juan Carlos Sandoval, que nos va a remarcar algunos de los Twitter que ustedes nos han enviado. Gracias, doctor. Vámonos a las redes. Tenemos mensajes respecto a la entrevista. Nos dice Rodolfo Mendoza, recordemos que en 1993 se logró la autodepuración con la presión de la sociedad civil y diputados no depurables. Edwin, todos hablan del antes y el después del 15 de abril. Y si no hubiese habido un 15, es lo que plantea Edwin. Andrés, los verdaderos intereses de los diputados, novatos y reelectos se verán a partir de enero. Por ahora queda cabildear. Laura, ¿pero por qué? ¿Por qué no podemos ser todos pro y ser óptimos? Nos dice Luisa, Guatemala ya despertó y no lo permitiremos. Estas basuras vienen a vaciar las arcas. Vamos, pueblo, a la plaza, ya basta. Y Luis, muchos en tiempos de elecciones ofrecen cambiar las leyes para depurar al Congreso, pero al ser electos se les olvida parte de los mensajes que tenemos. Al regresar, una nueva entrevista junto con Pedro y Silvia. Sigue con nosotros en Noticiero de Canal Antigua.